Por favor, se los pido. Bueno, muchachos, qué partido, qué partido. Analizo el partido y después lo reaccionamos como siempre. Tengo muchas cosas por decir de este partido que nos regalaron tanto el Barcelona como el Inter de Milán. Y un partido que nos dejó muchas cosas. Muchas, pero muchas cosas. Vamos a arrancar hablando del partido, muchachos. Señoras y señores, el Inter de Milán de Inzaghi venció por 4-3 en un partido de locos al Barcelona de Hansi Flick y está nuevamente en la final de la Champions League. No se le dio en el 2023, veremos si se le da en el 2025. Pero un equipo como este merecía un final de esta manera. Merecía llegar al último partido de la temporada con chances de campeonar. Porque se le escapó la Copa Italiana, porque está sublíder de la Serie A y porque merecía llegar a la final de la UEFA Champions League. Como también lo merecía el FC Barcelona, que ha sido el mejor equipo de la temporada, en mi opinión el mejor equipo del mundo, y que estuvo muy cerca, a unos minutos o a un tiro en el palo, de ser finalista de la Champions League. Creo que después de ver lo que fue el partido de ida y después de ver lo que fue el partido de vuelta, la verdad, de las mejores series que yo recuerde en la historia de la Champions League, cualquiera de los dos equipos merecía ser finalista. Pero en la Champions es así. Los partidos definitorios son justamente eso, definitorios. Avanza uno, queda eliminado otro. Cualquiera de los dos que quede eliminado iba a ser injusto y creo que los dos merecían pasar. Terminó pasando el Inter y por eso felicito a todos los hinchas del Inter por la victoria histórica que han conseguido frente a un Barcelona que era candidato, pero que no pudo ganarle ni en España ni tampoco en Milán. Voy a arrancar analizando lo que fue el partido, después miraremos las formaciones, después reaccionaremos al encuentro donde hubo 7 goles. La verdad fue un partido de locos y un partido que si no lo viste es muy difícil que lo entiendas desde el análisis, porque es un partido verdaderamente difícil de analizar, donde ambos equipos han defendido mal, donde ambos equipos han marcado muchos goles y donde terminó siendo un partido completamente histórico. Arranco de atrás para adelante, fueron 120 minutos. Los primeros 45 minutos creo que el Inter fue superior al Barcelona y lo demostró. Lo demostró porque el Barça, si bien había arrancado dormido el partido de ida, hoy no creo que haya arrancado dormido. Simplemente el Inter fue más. El Inter atacó con mucha más seriedad, con mucha más frecuencia. Creo que supo aprovechar muy bien lo que era la defensa adelantada del Barcelona. Y yo tenía la sensación de que por lo menos el primer gol del Inter estaba al caer. El gol de Lautaro Martínez al minuto 21 con asistencia de Dumfries era un gol que por cómo se estaba dando el partido era esperado. Un Barcelona que salió, voy a decir, desordenado a jugar contra el Inter, porque no tenía la tenencia de la pelota, no dominaba el partido, no atacaba mucho, más allá de alguna genialidad de Lamine Yamal, y el Inter era un equipo que, como les dije antes, es muy trabajado desde lo defensivo, pero también muy trabajado desde lo ofensivo. Por la misma razón que Acerbi termina siendo de la figura del partido, o Sommer ataja un montón de pelotas increíbles, también es por la misma razón que Thuram o Lautaro son determinantes en ataque. Es un equipo que sabe defender y un equipo que sabe atacar. Creo que la mejor explicación son los primeros 45 minutos, donde se vio un Inter participativo en ataque. Un Inter donde estaba muy bien parado defensivamente y un Inter que a su manera estaba dominando el partido. No con la tenencia del balón, sino con las llegadas. El Inter atacaba, el Inter lastimaba, el Inter estaba cerca del 1-0, del 2-0 y se va justamente al entretiempo ganando 2-0. Primero llega el gol de Lautaro con una asistencia de Dumfries que la serie de la cantidad de determinación que tuvo tanto en la ida como en la vuelta con goles y asistencias es para aplaudir. Creo que es de las grandes figuras de esta serie, por no decir la máxima figura, por lo menos del lado del Inter. Y llega el segundo gol de Çalhanoğlu de penal, que sinceramente me interesa también analizar todas las polémicas que hubo, pero para mí es penal. Para mí es un claro penal. Si lo ves en la primera cámara no parece penal, por eso el árbitro no lo cobra, parece que Cubarsí termina sacándola. Pero cuando ves en cámara lenta, es cierto que Cubarsí toca directo el pie derecho de Lautaro Martínez, que se anticipa muy bien. Hoy Lautaro Martínez jugó lesionado. Lautaro Martínez no estaba al 100% desde lo físico para jugar el partido de hoy. Pero siendo el capitán, siendo el referente,
quiso jugar de todas maneras el partido de hoy, poniendo en riesgo lesionarse mucho peor, o capaz sin demostrar o sin estar a la altura, pero en 45 minutos fue muy determinante para que el Inter haga 2 goles. El primer gol lo mete él y el segundo gol, el penal, se lo hacen a él. Lautaro Martínez es el referente de este Inter que se está acostumbrando a pelear Serie A pelear Champions y a ganar títulos constantemente. Creo que la presencia de Lautaro fue importante, no solamente de lo futbolístico, sino también del liderazgo, para que el Inter pueda hacer ese perfecto primer tiempo. Ahora bien, ¿qué pasa con este Barcelona? Que jugó un mal primer tiempo, que veíamos a un Dani Olmo, por lo menos en el primer tiempo, errático, incómodo en el partido. Una defensa adelantada con 2 laterales que son suplentes, porque no estaban ni Balde ni Koundé. Un mediocampo que no conectaba. Y una delantera que, sinceramente, voy a decir lo que yo sentí en el primer tiempo. Una delantera en la cual solamente jugaba Lamine Yamal. Entonces, no era favorable el panorama para el Barcelona. Y encima el entrenador, Hansi Flick, que la verdad, hoy voy a defender con creces a Hansi Flick. Con creces porque sé que muchos están cuestionando los cambios que hizo al último minuto del partido o en alargue. Pero creo que todos los que vimos el primer tiempo hubiésemos hecho cambios en el entretiempo. Meter a Lewandowski por Ferran, meter a Fermín López por un Dani Olmo que estaba flojo, poner a un defensor central, Araujo, y poner a Íñigo de lateral izquierdo, sabiendo que ninguno de los laterales era titular en este Barcelona. Hansi Flick no hizo ningún cambio en el entretiempo. El Barça jugó un mal primer tiempo, porque jugó mal, y Hansi Flick salió al segundo tiempo sin hacer ningún cambio. Entonces, cuando cuestionan a Hansi Flick, no se olviden que la mayoría ahí hubiesen hecho cambios. Inclusive ahí la crítica era, ¿cómo puede ser que Hansi Flick no haga cambios? Bueno, el Barça en el segundo tiempo, con el mismo equipo, lo pasó por arriba. Por lo menos, parte del segundo tiempo, la verdad creo que fue determinante, más allá de algunos rendimientos individuales, fue muy determinante la presencia de sus laterales, y lo que tuvo de determinante lo tuvo de sorprendente. Tanto con 2 asistencias y Eric García con un gran gol, pusieron al Barça en partido, participando en los goles, marcando la diferencia. Llega el gol de García y llega el gol justamente de Dani Olmo, un jugador que no estaba jugando bien. Inzaghi saca a Di Marco, pone a Augusto, y ahí se veía a un Inter que se venía a pique con una gran atajada de Sommer, de un Barcelona que ya estaba demostrando de qué estaba hecho este Barcelona. Porque al minuto 60 del partido, iban 15 minutos del segundo tiempo, y ya el partido estaba 2-2. El partido estaba completamente abierto. Cuando digo que es difícil analizar este partido, me refiero a esto. ¿Cómo puede ser que el primer tiempo el Inter haya sido mucho más y en el segundo tiempo, sin cambios, el Barça en 15 minutos le empate el partido? La verdad, son 2 grandes equipos con estilos diferentes, donde por momentos dominó el Inter a su manera y por momentos dominó el Barcelona a su manera. Y por eso termina avanzando el Inter por detalles. Al fin y al cabo, la eliminatoria se define en un detalle, que hay que tenerlo a favor en esta eliminatoria de Champions, pero no creo que el Barça sea peor equipo por perder hoy. Y tampoco creo que el Inter es un gran equipo por ganar hoy, porque el Inter es un gran equipo a pesar del gran partido que termina ganando hoy. Son 2 equipazos, es la realidad. Cuando el partido se pone 2-2, creo que fue el momento más parejo del encuentro, porque fue el único momento en el cual los dos se lastimaban mutuamente. Pero también es cierto que se calmó un poco el partido en cuanto a lo que vendría a ser la aceleración de los ataques. No se atacaba tanto, se cubrían un poco más, pero sabiendo que el que hacía el gol probablemente iba a terminar llevándose la victoria. Sinceramente noté a un Barcelona mejor que el Inter en el segundo tiempo. Creo que la presencia de Lamine Yamal en ataque fue determinante. Yo creo que hoy Lamine Yamal, les soy honesto, para mí hoy Lamine jugó un excelente partido. Después, si quieren, debatimos por qué el Barça quedó eliminado. Después podemos hablar de muchas cosas, de si está bien o está mal que hable antes del partido. Pero una cosa es la crítica a su persona, otra cosa es la crítica futbolística. Si alguno cree que Lamine Yamal está sobrevalorado o alguna de esas cosas insólitas que he leído en el día de hoy, déjenme decirles que por lo menos bajo mi postura está completamente equivocado. Porque hoy Lamine Yamal fue el mejor jugador de Barcelona. Y me hago cargo de lo que estoy diciendo. Que su equipo haya perdido y que colectivamente el equipo no respondió, no quiere decir que cada jugador a nivel individual haya jugado mal. Hoy Lamine Yamal jugó un excelente partido. Y si no, preguntar a cualquier defensor del Inter, que la pasaron muy mal.
tanto Di Marco como Carlos Augusto, todo el partido pasándola mal con un Lamine Yamal, que estuvo gambeteador, que estuvo definidor, pero que Sommer y el Palo le han dicho que no. Es la realidad. Hay que darle mérito también al arquero del Inter, que ha tenido excelentes atajadas. Pero yo veía a un Barça que sinceramente era por momentos Lamine Yamal. Contra un Inter que había salido Lautaro Martínez, porque bueno, no podía jugar 90 minutos, y un Inter que llega al minuto 80 con 5 cambios. Salió Di Marco, salió Lautaro Martínez, salió Bisek, un cambio cantado porque Bisek generalmente es suplente en este Inter, salió Çalhanoğlu, salió Mkhitaryan. Estamos hablando entonces de un Inter que por lo menos al minuto 80 llegó con varios de sus titulares en el banco de suplentes. Y un Barcelona que había hecho solamente un cambio. Ronald Araujo por Íñigo Martínez al minuto 76. Esto es antes de que lleguen los 2 goles al último minuto. ¿Estuvo mal el cambio de Araujo? Mirá, viéndolo con el diario del lunes, yo creo que sí. Viendo lo que ya ocurrió, Araujo es responsable en los 2 goles del Inter. Pero bueno, Íñigo Martínez tenía tarjeta amarilla, pero Íñigo Martínez está siendo el mejor defensor del Barça en la temporada. No sé si era motivo suficiente la amarilla como para sacarlo en el partido más importante de la temporada. Si Lautaro Martínez, que estaba recontra lesionado, dejó todo de lado para estar presente hoy, porque hoy su equipo se juega la temporada, tu mejor defensor no puede salir faltando 10 minutos y sabiendo que te vas a ir al largue, porque iban empatando hasta ese momento. Y para colmo entra Araujo, que termina siendo responsable en 2 goles, entonces creo que ese cambio le termina saliendo mal al Barça. Ahora, fíjense cómo Flick hizo un cambio de Inzaghi 5. Yo creo que el Inter es un equipo que físicamente llegó muy agobiado a esta recta final de temporada. El Inter es uno de los mejores equipos del mundo, que termina perdiendo la Copa Italiana, que está segundo en la Serie A y que hasta hace unos minutos no era favorito para ser finalista de la Champions. Y creo que la mayor explicación era lo saturado físicamente que llegó a la recta final de la temporada. Por algo tantos cambios y por algo tantos partidos no son completados por los mejores jugadores del Inter. Pero aún así se pudo sobreponer. Y a pesar de los cambios que hizo Inzaghi, a pesar de todo, el Inter termina avanzando a la final. Llega el gol de Rafinha, un gol extraordinario. Por más que rebote la jugada que hace Pedri, el gol de Rafinha, que de Rafinha podremos decir muchas cosas. Pero el tipo metió un gol en la ida y metió un gol en la vuelta. Y me van a decir, el gol en la ida no cuenta como gol porque es gol en contra de Sommer. En términos futbolísticos es gol de Rafinha, porque es un golazo el que metió. Y volvió a meter un gol en la vuelta. El error, para mí, es creer que Rafinha es el líder futbolístico de este Barcelona por ser el jugador con más goles y asistencias. Una cosa es ser el jugador, otra cosa es ser el mejor jugador. ¿Quién es el mejor jugador? El que se hace cargo cuando el equipo está jugando mal. El que se hace cargo cuando el equipo está perdiendo. El que pide la pelota. El que las pelotas pasan por él. Lamine Yamal. Lamine Yamal fue la cara del Barça en cada partido importante del Barcelona en esta temporada. Después hay jugadores más determinantes, como Rafinha o Lewandowski. Después hay jugadores más pensantes, como Pedri. El mejor es Lamine y Pedri. Para mí son los dos los mejores. No hay que hacer diferencias entre ellos. Pero para mí, Rafinha hoy cumplió su función. Si la función de Rafinha es ser determinante, y hoy lo fue. Hoy Rafinha metió el 3-2 al minuto 88, que lo ponía el Barça en la final de la Champions. ¿Cuánto podemos recaer en él? Y para mí el partido de Rafinha fue de manera mayor. Porque es verdad que al principio no estuvo tan participativo. Pero mete el gol clave y después asistió. Metió un par de pases filtrados que fueron muy importantes para el Barcelona. Por ejemplo, un mano a mano de Lamine Yamal que termina atajando Sommer en la última jugada del partido. Entonces creo que sería injusto caerle a Rafinha por la derrota de hoy, que termina metiendo el 3-2. Lo insólito es lo que pasa después. El Barça iba 2-0 abajo, lo remonta 3-2 en Milán y llega el 3-3 del Inter. A ver, hay muchas cosas para analizar de aquel gol histórico, porque ya es histórico, de Acerbi. Primero, algo que he leído y una crítica que he leído en las redes sociales, ¿por qué Flick hizo ese cambio? Minuto 87, mete el gol Rafinha y minuto 90, Lewandowski entra por Ferran Torres. ¿Por qué cambias a un delantero por otro delantero al minuto 90? La pregunta que se hacen muchos. Yo les soy sincero, siento que es una pregunta muy oportunista. No hay un método que todos saben para defenderse ganando un partido.
Porque hace ese cambio Flick y al minuto queda la misma mano a mano, pegan el palo y sale. Si eso era palo de adentro, estaríamos diciendo, qué genio Flick. Ganando 3-2 fue a buscar un gol más y lo consiguió. Fue palo de afuera. En la contra le meten el gol al Barça y es culpa de él por no encerrarse. No, muchachos. El Barça es un equipo que no sabe defenderse. Es un equipo que no sabe meterse atrás. Si metía un defensor más, ¿qué te garantiza que no te van a empatar el partido? Lo que no tenía que hacer Flick era negociar la razón por la cual el Barça había llegado a esta instancia. Si el Barça jugó toda la temporada de la misma manera y siempre fue en busca de un gol más, ¿por qué ahora tendría que no ir en busca de ese gol? Reitero, es fácil decirlo ahora, porque terminó empatando en alargue. Pero si Flick hubiese metido un defensor por un delantero, no te garantizaba nada a falta de 2 minutos. Y el cambio de Lewan por Ferran o el de Fermín por Olmo, que son 2 cambios que hizo antes de que termine el partido, eran cambios cantados. Creo que cualquiera que estaba viendo el partido sabía que esos cambios el Barça debía hacerlo. Vuelvo a lo mismo, palo de Lamine Yamal, contraataque, gol del Inter. Ese gol del Inter, ¿tendría que haber sido válido? Les soy sincero, culés, yo los quiero mucho. Sé que es una gran queja que tienen, yo la vi 3 millones de veces ya. Para mí está bien cobrado el gol. Para mí no hay ni en pedo falta, no sé si fue Thuram o Dumfries contra Eric García, la vamos a ver ahora. Para mí ese gol del Inter es gol del Inter. El Barça queda mal parado, le anticipan a Araujo, mete ese gol histórico a Servi, asistencia a Dumfries, lo de Dumfries es una cosa de locos, y el partido termina 3-3 como en la ida. 90 minutos empatado, al igual que en la ida. Arrancó ganando el Inter, lo remontó el Barcelona, lo empató de vuelta al Inter. Es justo el 3-3. Por cómo se dio el partido, si vamos a lo lógico, un tiempo fue mucho más el Inter, otro tiempo fue mucho más el Barcelona. Creo que el empate es lo lógico. Lo que no es lógico es que se hagan 6 goles en 2 partidos ambos equipos. Creo que estamos hablando de que evidentemente lo defensivo no es lo mejor para ambos equipos. Yo creo que el Barça tiene 2 debilidades. O mejor dicho, tiene una cosa muy buena y otra cosa muy mala. Ataca muy bien el Barcelona, porque este Inter era uno de los mejores equipos o el mejor equipo defensivo de Europa o de la Champions. Y el Barça le metió 6 goles en 2 partidos a una de las mejores defensas del mundo. Es el Barcelona. Pero ¿saben qué sensación me deja este Barcelona? Y que va en evidencia en este mano a mano. Yo no sé si defendiendo de esta manera podés ganar la Champions League. Porque que el Barça defienda con la presión alta, o mejor dicho, que el Barça defienda con la defensa muy adelantada, que le tire constantemente a la del offside al equipo rival, y que esté trabajado, porque cada vez que Thuram queda mano a mano, salía Chesney y la despejaba. Creo que es algo que te funciona contra equipos quizá más accesibles. Pero la verdad que hoy el Inter, con esa regla defensiva del Barcelona, por momentos hizo un festín. Entiendo que jugás al límite del offside, pero ves el primer gol del Inter. Están todos solos. La pierde Olmo, Di Marco pone la pierna, mete un paso, queda Dumfries y Lautaro solos contra el arquero. Es algo que se vio mucho contra el Barça esta temporada. Yo no sé si esa es la manera o la mejor manera de defenderse. Lo cierto es que el Inter le metió 6 goles al Barça, siendo un equipo que sabe defender y sabe atacar. En 180 minutos, después le metió un gol más. Llega el alargue, y el alargue la verdad es que es un tiro al aire. Llegan ambos equipos muy cansados. El Barça metió a Héctor Ford, a Gavi también y también, a ver, estoy buscando acá. El Barça también metió a Pau Víctor, mientras que el Inter únicamente metió a De Vrij por Dumfries ya cuando se había puesto en ventaja, ¿no? Cuando ya había ocurrido el gol de Fratesi. Que el gol de Fratesi para mí es un golazo. Podemos analizar cómo Thuram le gana la posición a Araujo, cómo define Fratesi pegadita al palo, pero es un golazo. El gol de Fratesi, que había entrado. Y bueno, la eliminatoria se la termina llevando el Inter. Eso fue lo que ocurrió en el partido. Un partido difícil de explicar, un partido en el cual se vio a un Barça desconocido en el primer tiempo, un partido en el cual se vio a un Inter que cuando era menos que el Barcelona estaba completamente desconectado, y un partido en el cual también fue determinante el arquero. El partido de Sommer es extraordinario. Ha salvado al Barcelona, ha salvado al Inter en muchas jugadas determinantes. Por empezar, la tajada de Eric García es extraordinaria.
Después un mano a mano que le taja a Lamine Yamal al minuto 90, que Lamine define como puede, que era gol y pasaba al Barça. Y después la tajada del partido, ¿no? La que le saca a Lamine, que Lamine engancha, patea, y Sommer la saca una jugada que era cantado que era gol. Es extraordinario el trabajo de Sommer en el partido de hoy, y creo que por cual el Inter termina avanzando. El Inter avanza por su arquero que apareció, por Dumfries, que fue extremadamente determinante, por Bastoni, que es el mejor defensor central de la liga italiana, por Di Marco, que si bien no tuvo una gran serie, y si bien yo siempre digo que es el mejor lateral izquierdo del mundo, el pase que le mete a Dumfries en el primer gol para mí es extraordinario, por la mitad de cancha que tiene muy trabajada, por una delantera que siempre que tiene que aparecer, aparece, tanto Lautaro como Thuram. Después podemos analizar muchas cosas, tanto del Inter como del Barcelona. Y ahora vamos a la formación y vamos al partido. La temporada del Inter puede terminar sin títulos, porque perdió la Supercopa Italiana contra el Milan, 3-2 la final. Perdió la semi de Copa Italia también contra el Milan, 3-0. Está segundo en la Serie A, una Serie A que a falta de 3-4 fechas está a 3 puntos el Napoli, y está en la final de la UEFA Champions League. Obviamente si gana la Champions League es una temporada histórica, y si no gana la Champions habría que ver si puede ganar la Serie A, pero no es tan fácil para el Inter salir campeón esta temporada. Ojalá sinceramente que lo logre. Yo creo que el Inter gane esta Champions League, sinceramente es el equipo que más me agrada de todos los que quedan, pero la tiene complicada. Sea PSG o el Arsenal, es una final difícil. Veremos qué tan buena termina siendo esta temporada del Inter. Lo que no se puede negar es cómo reconvirtió el Inter esta época moderna, su historia a comparación de lo que venía mostrando. Los últimos 4 años del Inter son extraordinarios. Saliendo campeón de la Serie A, tricampeón de la Supercopa de Italia, campeón de la Copa de Italia, llegando a 2 de las últimas 3 finales de la UEFA Champions League. Después, en la estadística, lo único que figura es el título, pero llegar a 2 finales de Champions de 3 ediciones es extraordinario. No es lo mismo ganarla o perderla, claro que no, pero creo que hay que aplaudir al Inter. Yo hace tiempo vengo diciendo que es uno de los 3 mejores equipos del mundo, y creo que no hay dudas de eso. Por cómo compite, por cómo juega y porque ante todo es un equipo. Podemos hablar perfecto de Sommer, de Bastoni, de Varela, de Dumfries, de Di Marco, de Lautaro. Individualmente hablando tiene grandes jugadores, pero es un equipo. Es un 3-5-2 marcado que sabe a lo que juega, que defiende, que ataca y que tiene la identificación de su entrenador, que hace tiempo viene haciendo las cosas muy bien en el Inter. Y ojalá que salga campeón. Después del Barcelona, ¿qué puedo decir? Yo era el que decía que el Barça era el mejor equipo del mundo. Y yo era el que decía que el Barça iba a ganar esta Champions. Evidentemente no va a ganar esta Champions. Sigo pensando que es el mejor equipo del mundo. Sí es cierto que se puede responsabilizar quizá a Araujo o a algunos jugadores puntuales del Barça que hoy no estaba a la altura. Creo que, bueno, Lewandowski hoy tuvo 2 jugadas claras y desaprovechó las 2, por dar un ejemplo. Creo que criticar a Lamine Yamal por la eliminatoria del Barcelona es absurdo, porque fue el mejor en la ida y el mejor de la vuelta. Si criticás a Lamine Yamal por este partido, no viste la serie. Voy a resumirlo de esa manera. Me gustó el partido de Pedri, siendo honesto. Hablo de los mejores jugadores que tiene el Barça. El partido de Pedri para mí fue de menor a mayor. La verdad que arrancó flojo el primer tiempo, estando errático y sin poder darle ese juego fluido al Barcelona. Creo que el Barcelona en general ha jugado mal el primer tiempo, pero bueno, el mal juego del Barça se explica del mal partido de Pedri, porque Pedri es el que hace jugar al equipo. En el segundo tiempo mejoró mucho Pedri y mejoró mucho el Barcelona, es algo que va de la mano. Fue determinante en el tercer gol, pero tampoco le alcanzó. Pero sinceramente creo que la temporada del Barça sigue siendo increíble. Porque, a ver, ha estado muy cerca del triplete y no lo logre, no quiere decir que sea un fracaso. Depende cómo cada uno vea el fracaso futbolístico. El Barça ha fracasado en los últimos años. Pero ¿cuándo fracasó el Barcelona? Cuando quedó tercero en la fase de grupo de la Champions League, por más que fue perjudicado. Cuando se quedó afuera en 16avo de la Europa League. Cuando no competía en la Liga Española. Cuando no ganaba ningún título. Cuando perdía los clásicos con el Madrid. Cuando hacía papelones en la Champions League recibiendo 8, 4, 3 o 5 goles en un solo partido. ¿Esto es un fracaso? Ganó la Copa del Rey. Ganó la Supercopa de España.
es el máximo candidato a ganar la Liga Española. Y estuvo a un minuto de jugar la final de la Champions League. Yo creo que fracaso es otra cosa. Y además, no hay que olvidarse de lo que era el Barcelona a principio de la temporada. Para mí, ahí es donde se comete el mayor error. No porque el Barcelona haya construido algo impresionante a lo largo de la temporada, hay que creer que el Barça estaba obligado a ganar Copa, Liga y Champions. No nos confundamos. La última temporada terminó con un Barça subcampeón de Liga sin pelearla, porque el Madrid fue campeón con bastante fecha de anticipación. En la Champions League que eliminó un cuarto de final recibiendo no sé cuántos goles del PSG. Tampoco ganó la Copa del Rey, quedando eliminado con el Athletic Club de Bilbao, comiéndose 4 goles en San Mamés. Es un equipo que no ganó nada y que encima perdió los 3 clásicos. Los 2 de Liga Española y perdió la final 4-1 con el Madrid. Eso fue un fracaso. Ahora, ese Barcelona le sacaron a Gundogan, que era el mejor jugador del Barça en esa temporada, y le dieron a Dani Olmo. Y con el mismo equipo, mentalidad, le ganó 3 clásicos al Real Madrid consecutivos, siendo campeón en 2 de esas. Le hizo ser campeón también, o puede ser campeón de la Liga Española, y estuvo muy cerca de llegar a la final de la Champions League. El Barça perdió la Champions, pero recuperó su identidad futbolística. El Barça volvió a ser lo que era cuando yo era chico. Entonces, no porque haya perdido la Champions hay que creer que el Barça es un fracaso. ¿Fracaso? El Barcelona tuvo varios en los últimos 10 años. Esto no es un fracaso, ¿eh? Porque si esta temporada del Barcelona es un fracaso, entonces todos los equipos del mundo fracasaron menos el campeón de la Champions. No se puede medir el fútbol así. ¿La temporada del Liverpool es un fracaso? Claro que no. Ganó en la Premier League con 4 fechas de antelación. ¿Cómo va a ser un fracaso por quedarse fuera en octavo de Champions? Fracaso es otra cosa. Yo creo que el Barcelona recuperó su identidad futbolística, volvió a darle ganas al neutral de querer ver a su equipo. Yo no soy culé y disfruto ver al Barcelona, disfruto ver a Lamine Yamal. El Barcelona recuperó eso. ¿Hubiese sido ideal para ellos que esto se dé con una Champions? Claro que sí. Eso no se puede discutir. Claro que una Champions para el Barça hubiese significado muchísimo, porque es el título más importante del mundo. Pero no ganar la Champions no quiere decir que ya está todo perdido. Creo que si el Barcelona confía en este proyecto, con Hansi Flick a la cabeza y con este plantel haciendo algunos cambios menores, la Champions la va a ganar más pronto que tarde. Porque Lamine Yamal tiene 17 años. Pedri no supera los 23. Cubarsí es mayor de hace unos meses. Es capaz de hacer algunos cambios en algunos puestos puntuales, quizá buscar otro delantero centro, el puesto del arquero, o confiar en Ter Stegen, o confiar en Chesney. Pero el trabajo que hizo Hansi Flick en esta temporada para el Barcelona es tan grande para mí y tan importante como cambió completamente la realidad de un club mentalmente por sobre todas las cosas, que una Champions ganada no va a cambiar mi pensamiento. Para mí el Barça sigue siendo el mejor equipo del mundo. Y para mí Flick sigue en una temporada histórica. Después si pierden la liga ahí ya es un poco más fuerte. Pero no creo que eso suceda. Es fútbol. Puede pasar cualquier cosa. Pero lo que a mí me molesta es que si la de Lamine Yamal pegaba en el palo y entraba, el Barça ganaba 4-2, el mejor equipo del mundo. Impresionante. Nadie puede decir nada. Pegan el palo y sale, fracaso la temporada de Barcelona. Otra vez lo mismo. No puede ser así el fútbol. No se puede medir de esa manera el fútbol, por lo menos en mi opinión. Pero bueno, en fin. Vamos a ver la formación, vamos a ver la reacción, vamos a ver el partido. Entiendo que los culés estén tristes por la derrota, pero bueno, el fútbol es así. ¿Qué quieren que les diga? Y la Champions es muy difícil de ganar. Esto también hay que decirlo, Creo que hoy quedó demostrado lo difícil que es ganar la UEFA Champions League. No subestimemos más ganar la Champions League. Pero gané la Champions de suerte. Mentira. No se puede ganar una Champions League de suerte. Si la ganás es por algo. Esto es para que aprendan. Bajemos el precio a ser campeón de la Champions League. Que es muy difícil. Y que capaz los 2 mejores equipos de la temporada, hasta su momento que era el Barça y el Liverpool, ni a la final van a llegar. Ninguno de los dos.